Estamos haciendo nuestro viaje imaginario y a la vez recordando la palabra de Dios, de cómo fue ese viaje con el pueblo de Israel. Allí pueden ver lo que ayer comentábamos. Dios dijo que nunca dejaría a su pueblo solo. Y ayer vimos, o anoche estudiamos, a la luz de la Biblia, que Dios prometió acompañar a su pueblo, acompañar a sus hijos a través de una columna de fuego de noche y de una nube durante el día. Y es precioso recordar esa declaración cuando Jesús dice, o Dios dice, nunca más se apartó de delante de ellos, ni de día ni de noche, a través de la columna de fuego, ni la nube que los acompañaba. Así que durante el día y la noche la compañía de Dios estaba asegurada. Y por supuesto, concluimos y recordamos todos que Dios prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En esta noche vamos a hacer una parada especial. Vamos a hacer una parada especial en un lugar que muchos de nosotros conocemos como el Monte de Sinaí. La Biblia en realidad es que para ir a la tierra prometida es importante cruzar el Mar Rojo. Ya vimos eso. Y el Mar Rojo, queridos amigos, es importante, como vamos a destacar en esta noche a la luz de la Biblia. De Egipto a Canaán había una distancia considerable, probablemente 800 kilómetros, dicen los estudiosos de la Biblia. Y como ustedes pueden ver en imágenes, pero aquellos que no, vamos a tratar de describir, de Egipto a Canaán en línea recta, dicen los estudiosos de la Biblia, podría durar por lo menos, o como mucho, en línea recta, si ustedes notan allí, la caminata no duraría más de 2 meses aproximadamente, de Egipto a Canaán, en línea recta. Sin embargo, Dios no escogió llevarlos por el camino recto, sino por otro camino más largo, que debía pasar sí o sí por lo menos por 2 lugares, por el Mar Rojo y por el Monte de Sinaí. Es decir, si ustedes hacen un estudio de geografía, podrían decir, ¿por qué Dios escogió llevarlos por el camino más largo antes que por el camino más corto? Habían algunas razones. Por ejemplo, uno de ellos era que si los llevaba por el camino más corto, de 2 meses aproximadamente, ellos sufrirían el ataque de los filisteos. Era el camino de los filisteos y estaba ese camino poblado por tribus, por pueblos que seguramente harían difícil la llegada al pueblo de Israel a su destino, que era la tierra prometida. Por eso Dios escogió llevarlos por otro sendero, por otro camino. Jesús o Dios los llevó por el camino que duraba más de 2 meses. Este camino, según la Biblia, ellos llegaron aproximadamente en 2 años. Pregunto, ¿cuánto duraba el camino más corto? 2 meses aproximadamente. ¿Y cuánto es que finalmente el pueblo de Israel duró para llegar hasta la tierra prometida? Hasta Cades Barnea, 2 años. Y la gran pregunta es, ¿por qué Dios? Ya dijimos que era uno por los filisteos, que habían tribus, habían pueblos enemigos. Pero ¿será que acaso Dios no podía ayudarles, no podría liberar ese camino, no podía defenderles de los enemigos? Podía, sí. No había problemas de eso. Pero había otra razón, por lo menos 2. ¿Por qué Dios escogió llevarlos por ese camino? Por 2 razones. Porque para ir a casa, para ir a la tierra prometida, es necesario cruzar el Mar Rojo.
¿Y qué simboliza el Mar Rojo? El bautismo. Nadie que quiera ir al cielo, nadie que quiera ir a la tierra prometida, irá sin antes cruzar el Mar Rojo. Amén. Ese es el bautismo, eso simboliza el bautismo según Pedro y según Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. El Mar Rojo representa la libertad, es un milagro, porque antes de cruzar el Mar Rojo estaban en el territorio de Egipto. Después de cruzar el Mar Rojo estaban en el territorio de Dios. Entonces, ¿por qué Dios escogió llevarlos por el camino más largo? En primer lugar, porque necesitaban pasar por el Mar Rojo. Ustedes han escuchado seguramente, amigos, a personas hablar y decir que no es importante el bautismo, que no es importante, que el bautismo no salva. Y por supuesto, en realidad es una manifestación de la aceptación a Dios y el inicio de una nueva vida. Sin embargo, a la luz de la Biblia, el pueblo de Israel no podía poseer la tierra prometida sin antes pasar por el Mar Rojo. ¿Cuántos de ustedes ya han cruzado el Mar Rojo? ¿Y cuántos en esta noche, los que están escuchando, lo están viendo en las redes sociales o aquí también en el templo, cuántos aún no han cruzado el Mar Rojo? Es decir, aún no son bautizados. Ay, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren ir a casa, si ustedes quieren ir a la tierra prometida, es importante cruzar el Mar Rojo. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No es para asustarlos, pero la Biblia pone en alto, pone en importancia el tema del bautismo. La segunda razón era porque nadie que quería ir a la tierra prometida debía obviar pasar por el monte de Sinaí. ¿Alguien me puede decir por qué era importante pasar por el monte de Sinaí? 50 días después, dice la Biblia, llegaron al desierto, llegaron al monte de Sinaí. Y allí Dios se reveló de forma extraordinaria y Dios le entregó al pueblo algo. Según el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y a continuación, Dios describe los 10, ¿qué cosa? Mandamientos. Por lo tanto, si usted que me escucha o que me ve, si nosotros queremos ir a la tierra prometida, no solamente basta con bautizarnos, porque algún amigo por allí dice, sí, pastor, yo me bauticé cuando tenía 3 años o cuando tenía 6 meses. Algunos creen que se bautizan y después se apartan de la iglesia, o en el caso de los adventistas a partir de los 8 años de edad. Pero si nosotros queremos ir a la tierra prometida, si nosotros queremos ir a casa, es importante aprender a vivir de acuerdo a los 10 mandamientos. Si ustedes hacen una lectura de los 10 mandamientos, de manera interesante, 8 mandamientos empiezan con la negativa, no. Y solo 2 no empiezan de esa forma. ¿Por qué? Porque todos los mandamientos que empiezan con no es porque el pueblo sí hacía. Y cuando dice acuérdate del sábado y honra a tu padre y a tu madre, es porque el pueblo de Israel como esclavos no hacían eso. Por lo tanto, si el pueblo de Israel quería poseer la tierra prometida, era importante, era necesario que aprendan a vivir según los 10 mandamientos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué debían aprender a guardar los 10 mandamientos? Por lo menos por 3 razones. En primer lugar, porque la ley de Dios me protege. Amén. La ley de Dios es como un cerco protector. La ley de Dios
como ven en imágenes, es como un cerco protector que me protege, que me cuida, que evita que yo me caiga y me lastime y me haga daño. La ley de Dios tiene como uno de sus objetivos protegernos, cuidarnos. Y cuando nosotros cumplimos los 10 mandamientos, de alguna manera u otra estamos protegiéndonos. La ley de Dios entonces nos protege. En segundo lugar, la ley de Dios nos muestra nuestra condición. Según Pablo dice, yo no sabría que robar es malo, podríamos decir ahora, o que está mal mentir si la ley no dijera no robarás o no o hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces la ley, como ya nos han explicado en algún momento, la ley es como un espejo. La ley me muestra mi condición, me muestra en qué estoy fallando, me muestra mi realidad, me muestra mi situación y me dice en qué debo mejorar. Hay cristianos, hay personas que leen la Biblia, que van a la iglesia, pero que no creen en la validez de los 10 mandamientos, en la ley de Dios. Ellos creen que solamente basta con creer, con bautizarse incluso, y la ley de Dios lo consideran como si fuera un tema del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo nosotros sabríamos que está mal robar si la ley no dijera no hurtarás? ¿O cómo sabríamos que no debemos tomar el nombre de Dios en vano si la ley no dijera eso? Y así podríamos destacar cada uno de esos mandamientos. Entonces, la ley de Dios nos muestra nuestra condición. Y es como un espejo, porque un espejo me muestra si estoy bien afeitado, si estoy bien peinado, pero no puede hacer más que eso, sino mostrarme. Por eso, el tercer objetivo de la ley es que la ley me conduce a Jesús. Y tú puedes tener la plena seguridad, querido hermano y amigo, que cuando nosotros guardamos la ley, lo que estamos haciendo es seguir un conducto, una línea que nos lleve o que nos lleva a Cristo. Utilizando el ejemplo anterior, si la ley es como un espejo y me muestra mi condición, mi situación espiritual, me dice que estás mal aquí o allá, la ley es como un espejo, pero no puede hacer más. Nadie puede peinarse con un espejo, o nadie puede lavarse la cara con un espejo. El espejo me muestra mi situación, me dice, estás mal aquí, aquí, acá. Entonces, por eso es que el tercer objetivo de la ley es que la ley me conduce a Cristo. Pablo diría que el propósito de la ley, o el fin de la ley, dice Pablo a los romanos, el fin de la ley, en realidad la mejor traducción allí es el propósito de la ley. La finalidad de la ley es Cristo, porque me conduce, y es Cristo quien puede lavarme, quien puede ayudarme a superar en las cosas que yo estoy fallando. Solo los libres pueden guardar la ley de Dios. De manera interesante, la ley no se les dio, bueno, la ley es desde el principio, pero no se les dio como recordatorio en Egipto, porque un esclavo no podía hacer sino obedecer a su amo. Si un esclavo en Egipto quería honrar a su padre y a su madre, no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos únicamente deberían honrar ¿a quién? A su amo. Es más, algunos esclavos servían como asesinos, eran asesinos acá, por mandato de sus amos. Habían otros esclavos que servían como ladrones. Entonces, solo los libres. Por eso es que cuando ellos cruzan el Mar Rojo, Dios les da nuevamente la ley. Porque recuerden que la ley es desde el principio. Y como ellos habían entrado a un terreno de esclavitud, ellos no podían ser obedientes a la ley. Entonces, solo los libres pueden guardar la ley de Dios. Yo estaba predicando en alguna ocasión en una iglesia pequeña,
en la selva, allí en Tocache, y en el barrio había un borrachito. Su nombre era Memín. Así en los pueblos chiquitos siempre hay un borrachito por allí que es conocido, ¿sí? Memín era su. Se llamaba Gustavo, pero le decían Memo y la mayoría le decía Memín. Y Memín era un borrachito que paraba allí en las plazas, allí en Nuevo Horizonte, mi querido pastor Isaac y Elías. Estaba predicando que ellos viven en Tocache, ¿no? O han vivido en Tocache. Y yo estaba predicando acerca de la ley de Dios en una campaña, pequeña nomás, y entró el borrachito del barrio o de la comunidad. Entró allí y se puso más o menos a la altura de la mitad de la iglesia, pero gritando y ofendiendo. Mentira, eres un pastor mentiroso, ¿por qué le engañas a la gente? Y todos los hermanos sorprendidos y los diáconos, los hermanos querían impedirlo, ¿no? Agarrar, cálmese, ¿no? Y el borrachito Memín, lejos de tranquilizarse, más escándalo hacía aún. Así que lo que yo opté es, hermanos, déjelo, ¿no? Entonces continué, pero cada vez que yo hablaba, y él se sentó en la segunda fila de la iglesia, y cada vez que yo hablaba, él estaba como que dormitándose y decía, mentira, no es así, la Biblia no enseña eso. Y en un momento yo tuve que terminar el sermón prontamente. Estaba incómodo, ¿no? Y ya todo mi espíritu se malogró allí. Y terminamos y para colmo él se quedó durmiendo allí. Los hermanos comenzaron a juntar las cosas y el borrachito Memín estaba durmiendo. Y los hermanos me dicen, pastor, no quiere levantarse. Ya, despiértame ese borracho, dije, ¿no? Así que le despiertan y dice, ¿dónde está el pastor? ¿Qué cosa quieres? ¿Qué pasa? Le digo, ¿cómo vas a venir a hacer problemas acá? No. Yo tengo que decirte en tu cara lo mentiroso que eres. Y yo le digo, ¿en qué miento? ¿Cómo voy a discutir con un borracho, no? Pero tanta insistencia, ¿cuál es mi problema? Le pregunto. Siéntese, me dice, siéntese, vamos a conversar. Y los hermanos, bueno, ya me senté allí. ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué dices que soy mentiroso? Y él me dice, tú eres mentiroso, pastor, porque le engañas a la gente. ¿En qué le engaño? Me dice, te voy a hacer algunas preguntas para demostrarte que estás mintiendo a la gente. ¿Dios es bueno o es malo? Me pregunta. ¿Y qué le responderían ustedes? Dios es bueno. Claro, Dios es bueno, pues. ¿Es bien bueno o es más o menos bueno? Es bueno, pues la Biblia dice que es amor. Ok. ¿Es más bueno que tú o menos bueno que tú? Le digo, pero ¿a dónde quieres llegar? Pero responde, pues, pastor, responde. Es más bueno. Bien, me dice. Mira, cuando Jesús venga por segunda vez, yo creo que Jesús va a venir por segunda vez, me dice. Cuando esté en las nubes de los cielos, esté apareciendo allí, yo me voy a arrepentir. Me voy a arrodillar y voy a decir, Señor Jesús, perdóname, Señor, y voy a llorar y me voy a agarrar de su manto y le voy a decir, Señor, llévame al cielo, no me dejes aquí. Y como Dios es muy bueno, más bueno que usted, ¿qué creen que va a hacer? Me va a llevar. Y yo le digo, no, así no funciona. No, pero escucha, pues, misa. ¿Y por qué yo le digo que usted es mentiroso, pastor? Porque usted les enseña a los hermanos que tienen que dejar de tomar, tienen que dejar de fumar, tienen que dejar de estar con mujeres. O sea, a los pobres hermanitos los coarta su libertad. Todo así, derechito. Pastor, tus hermanos de iglesia van a ir al cielo también. Y pastor, tú también vas a ir al cielo.
Solo que hay una diferencia, que yo habré disfrutado de la vida. Y en cambio usted, alabaré, alabaré. Igual va a ir al cielo. Solo que usted es un pecador reprimido. No puede hacer nada. Quiere hacer pecar, pero no puede, pues porque es pastor y el hermano y la iglesia. Por eso le digo que es mentiroso. Porque usted a los pobres hermanos no los deja ser feliz. Yo lo miré, me quise reír, pues me dio cólera también. Dije, hermano, no, estás hablando mal, así no dice la Biblia. Pero así, y comenzaba ya, bueno, se dejó ahí y se fue. Yo me quedé pensando, ¿no? Me agarré mi moto, estaba en ese tiempo, tenía una moto. ¿Y no les ha pasado a ustedes que cuando están en la soledad manejando o solos, se comienzan a preguntar y a reflexionar? Regresando a casa, 10 de la noche más o menos, digo, en este borracho, ¿cómo se le ocurre, no? Y después me pregunta a sí mismo, ¿y qué tal tiene razón? ¿Qué pasaría si efectivamente Jesús viene y lo lleva a ese borracho, no? Entonces me imaginé, estoy imaginando, no vayan a cortar esta parte en YouTube. Imaginé qué sería que este borracho, Memín, tenga razón. Y efectivamente Jesús aparece en las nubes de los cielos. Ojo, esto no es doctrina, esto no, estoy imaginando que, imaginemos, ¿no? Un supuesto de que tenga razón. Y efectivamente Jesús aparece en las nubes de los cielos a reclamar a los suyos, como dice la Biblia, y este borracho Memín se arrepiente, pues, Señor, perdóname, y llora, y Jesús dice, no, los mandamientos, Señor, perdón, y como Dios es tan bueno, imaginemos que tenga razón, y lo lleva. El borracho Memín está en el cielo. Como siempre paraba borracho. Como ya no está tomando, se le pasa su borrachera. Entonces, los que se han emborrachado una vez, saben que después de la borrachera, pues se resaca, ¿no? No va a haber ceviche allá. Y él pregunta y mira que todo es lindo, todo es perfecto. Y después tiene sed. Todo es perfecto, ¿no? Pero tiene sed. Estoy imaginando. Y pasa un angelito y le dice, un ángel, ¿no? Disculpe, joven. Angelito, disculpe. Sí. Tengo sed. Dice, ¿dónde puedo tomar agua? Y le lleva un manantial de aguas cristalinas, puras. Y él toma el agua. Y es rica, pues. Pasan los días, solo que él ya esa agua no le gusta, ¿no? Porque aunque es rica, él quiere pues algo que le queme la garganta. Algo más fuerte, ¿no? Estoy imaginando, ustedes están imaginando también, ¿no? Están imaginando. Y él ya le gusta, pero como que se siente incómodo. No encuentra por allí una marca de cerveza allí. Una cusqueña, una pilsen. Pregunto, hermanos, ¿este amigo Memín sería feliz en el cielo? ¿Qué creen ustedes? Estoy imaginando porque con los que van al cielo en realidad van a ser transformados, ¿no? Algunos dicen, no, pero la Biblia no, estoy imaginando apenas. ¿Tú crees que sería feliz un borracho en el cielo? No. Y una hermana que le gusta criticar allí, una persona, todo el mundo critica. ¿Y tú crees que sería feliz en el cielo una hermana que le gusta el chisito? ¿Sería feliz o no? ¿A quién va a criticar allí? Pues imagínate que diga, no, ay, ese ángel, mira su ala chueca, ¿no? No va a poder decir eso. ¿Sí o no? Porque todo es perfecto. Imagínate a una persona que está acostumbrada a vivir en el vicio, etcétera, un mujeriego, etcétera, etcétera. No sería feliz. Miren lo que dice El Camino a Cristo, página 11. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos.
Y si se le pudiese permitir entrar en el cielo, no hallaría alegría en aquel lugar. ¿Qué les parece? El espíritu de amor puro que reina allí, donde responde cada corazón al corazón del amor infinito, no haría vibrar en su alma cuerda alguna simpatía. ¿Qué les parece, amigos? Pero miren lo que continúa diciendo. Sus pensamientos, sus intereses, sus móviles serían distintos de los que mueven a los moradores celestiales. Sería una nota discordante en la melodía del cielo. El cielo sería para él, ¿qué cosa? No escucho, ¿qué dice? El cielo sería un lugar de tortura. La santidad del cielo sería un tormento. Ansiaría ocultarse de la presencia de aquel que es su luz y el centro de su gozo. ¿Por qué era importante que el pueblo de Israel aprenda a vivir de acuerdo a los 10 mandamientos? ¿Por qué es importante que un cristiano en este tiempo aprenda a vivir de acuerdo a los 10 mandamientos? Porque es una preparación que Dios pone para que nosotros seamos aptos o seamos felices en la tierra nueva. Amén, hermanos. Pero mira lo que dice, lo que sigue diciendo el texto. Miren aquí. No es un decreto arbitrario de parte de Dios el que excluye del cielo a los malvados. O sea, no es que Dios sea malo, pues. No es que Dios sea malo para no llevar a la gente que no es convertida. Ellos mismos se han cerrado las puertas por su propia ineptitud para aquella compañía. La gloria de Dios sería para ellos, ¿qué cosa dice? Un fuego consumidor. Desearían ser destruidos para esconderse de aquel que murió para salvarlos. Página, el Camino a Cristo, página 11 y 12. Cuando yo leí por primera vez esta parte de estos pensamientos de Ellen G. White, me quedé muy sorprendido de cuánto nosotros necesitamos prepararnos en esta tierra para morar con Cristo por la eternidad. Porque si nosotros no llegamos a aprender a vivir en esta tierra como se vivirá en el cielo, no heredaremos el reino de Dios. Y no es porque Dios sea malo, sino porque Dios es bueno y sabe que en el cielo ningún no convertido sería feliz, se escondería y quisiera, que dice, ¿qué cosa quisiera? Ser destruido. Y la cita anterior que decía, que sería un tormento, una tortura, la santidad del cielo. Sin embargo, vivimos en tiempos donde cuando alguien muere, todos, automáticamente, todos, para la sociedad actual y en general, todos van al cielo. Muere Michael Jackson y dicen los periódicos, especialmente en Perú, ¿no? Ahora yo me acuerdo de un titular: Papá Dios bailará pop en el cielo, dice, ¿no? O fulano o Juan Gabriel ahora cantar, se unirá a los ángeles. O sea, dan por hecho que mueren y se van al cielo directamente. La gente considera eso, pero la Biblia no. ¿Qué dice la Biblia? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo quiero terminar en esta hora diciéndote, mira, nosotros nos preparamos para un mundo nuevo, para la Canaán celestial. Siempre escuchamos decir, queremos ir al cielo, queremos morar con Cristo, Cristo viene pronto, vamos rumbo a casa. Y esa es nuestra predicación, esa es nuestra creencia. Y sí, lo enseñamos, lo creemos,
Pero ¿será que somos conscientes de lo que implica realmente esta vida como preparación para morar con Cristo para siempre? Los 10 mandamientos o pasar por el monte de Sinaí era importante. Dios podía haberlos llevado en un abrir y cerrar de ojos de Egipto a Canaán. ¿Podía hacerlo, sí o no? Él es poderoso, lo podía hacer. Pero ¿por qué no hizo eso? ¿O por qué no les llevó por el camino más corto de 2 meses y escogió llevarlos por el camino de 2 años? Porque Dios quería que aprendan, que vean el milagro extraordinario del cruce del Mar Rojo, que es el bautismo. Y en segundo lugar, que aprendan a vivir como se vivirá en la tierra nueva o en la tierra de Canaán. Si nosotros no aprendemos a vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo, no heredaremos el reino de los cielos. Eso es lo que dice la cita. La ley de Dios no es una carga, es una bendición. Recuerda, la ley de Dios me protege, la ley de Dios me hace ver mi condición y la ley de Dios me guía a Cristo. Esa es una bendición, ciertamente. Nadie podrá ir a Canaán si no vive según los mandamientos de Dios. Vivimos en tiempos donde la gente ha relativizado la ley de Dios. Para muchos cristianos, la ley de Dios es un tema del Antiguo Testamento. Para muchos cristianos, la ley de Dios es un tema de los judíos. Y tristemente, para algunos cristianos, a pesar de leer la Biblia, los 10 mandamientos son como consejos, son recomendaciones. No, los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios, porque el carácter de Dios, el amor de Dios, nos protege, nos hace ver nuestra condición y nos guía a Cristo. ¿Cuántas lágrimas nos habríamos evitado si tan solo hubiéramos sido obedientes a la ley de Dios? ¿Cuántos matrimonios fracasados hoy? ¿Cuántos hijos infelices? ¿Cuántos jóvenes frustrados habrían tenido una vida distinta si tan solamente habrían aprendido a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la ley de Dios? Oh amigos, todo lo que la Biblia nos dice que debemos dejar, en realidad es porque eso nos hace daño. La Biblia no nos dice que dejemos algo que nos hace bien. Muy por el contrario, cuando nosotros leemos la Biblia y todo lo que la Biblia nos dice que debemos abandonar, debemos dejar, es para nuestro bien. Por eso en esta hora la invitación es: ¿estamos nosotros preparándonos para ir al cielo? ¿Cómo estamos nosotros leyendo la Biblia? ¿Estamos leyendo la Biblia apenas para que sea un tema opcional? ¿O es que la Biblia, la palabra de Dios, rige nuestras vidas? ¿Cuántas lágrimas nos habríamos evitado si tan solo hubiéramos vivido, hubiéramos sido obedientes a la palabra de Dios? Hace algunos años estuve predicando, hace muchos años en realidad, en una iglesia de Aguaitía. Y en esa iglesia, al final del mensaje, se acercó un hombre bien delgadito y me dice: pastor, hace algunos años me dieron estudios bíblicos, me enseñaron de Dios, me dijeron todo lo que yo tenía que hacer.
pero me parecía que era muy difícil, muy duro, así que como era joven no valoré. Me casé y me dediqué a transportes. Y pastor, en cada lugar que yo llegaba tenía otra persona, una amante. Pero en mi casa pues no sabía nadie. Un día estaba saliendo de un lugar con una mujer que no era mi esposa. Y un vecino mío me vio. Yo lo vi, él me miró y continuó su camino. Llegué en la tarde a la casa y le pregunté, llegué y mi esposa me recibió normal, entonces dije, mi vecino no le ha contado. A buena hora. Entonces, al día siguiente tempranito fui a la casa del vecino. Toqué su puerta, mi vecino estaba cantando. Mi vecino era adventista. Entonces me atendió y le dije, vecino, usted me ha visto ayer con otra mujer. Y él me dijo, sí. Serías muy cobarde, vecino. Serías poco hombre que le cuentes a mi esposa. Y mi vecino me miró y me dijo, mira, no es porque sea cobarde. Yo no lo voy a contar porque es un asunto tuyo. Solamente te voy a decir que todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Cuando me dijo así mi vecino pastor, lo noté como que era muy moralista, que se cree. Entonces le dije, lo que pasa es que tú eres un hombre pues frustrado, ¿no? Allí eres un pecador, allí tú también eres un pecador. Como no puedes hacer, por eso me criticas. Los hombres de verdad tenemos una mujer en casa, pero tenemos otras mujeres. Es algo normal. Tú eres un pecador reprimido. Así que solamente quería decir eso, vecino. Y se fue. Pasó el tiempo, pastor. Pasaron los años. Un día mi esposa se embarazó. Estaba por dar a luz cuando yo estaba en Huánuco viajando con mi camión, volvía y me dijeron, cuando estaba en Lima en un viaje, que mi esposa, en ese tiempo no había celulares, todo era por teléfono fijo. Me comunicaron que mi esposa había dado a luz en el hospital de Huánuco, porque teníamos familia ya. Como yo estaba en Lima, demoré como 3 días y cuando llegué a mi casa, no encontré a mi esposa. Estaba mi hijo con un familiar y me dijo que todavía no le habían dado de alta. Así que fui al hospital y pregunté y mi hijito estaba en una incubadora. Me dijeron, yo le dije, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Y me dice, señor, tiene que ir a tomarse exámenes. Cuando fui a los exámenes, yo decía, ¿por qué? Que seguro mi hijo ha salido con algún síndrome, con algún defecto. Y cuando me dieron la orden, fui al laboratorio y le pregunté a la señorita, ¿para qué me están tomando examen? Y la señora molesta, la laboratorista, me miró y me dijo, sin vergüenza, todavía tienes cara de preguntar. Y entonces dijo, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho? Dice, tu esposa tiene SIDA. Y tu hijito también. Dice, pastor, cuando escuché esas palabras, me sentí que yo estaba en un punto, todo oscuro a mi alrededor, y sentí que el mundo se me venía encima, un dolor grande en mi corazón, un vacío fuerte, y una desesperación total, como una película. Fui al frente, había un baño, un servicio higiénico. Me golpeé varias veces como un loco contra el espejo, gritando, porque yo había destruido la vida de mi esposa.
que no tenía culpa de nada, y no solamente de ella, sino del hijo recién nacido. Pastor, después efectivamente se descubrió, se confirmó que yo era el portador, y solo que mi esposa murió, mi hijo murió a los 7 meses, delgadito, y mi esposa murió 3 años después. Pude ver cómo literalmente moría. Murió ella odiándome, toda la gente odiándome. Han pasado 17 años, mi hijo ya es joven, mi hijo mayor, me odia, no me quiere ver. Y usted se preguntará, ¿por qué usted sigue vivo entonces? Porque yo soy portador, y yo voy a vivir más años. Me dice, pastor, cada vez que me acuerdo de lo que me dijo mi vecino, que todos vamos a cosechar lo que hemos sembrado, y que mi vecino me dijo, me arrepiento, pastor, de haberle dicho que no le diga a mi esposa. ¿Cuánto me hubiera gustado que mi vecino le hubiera contado a mi esposa que yo era infiel? A lo mejor nos hubiéramos divorciado, mi esposa seguiría viva. ¿Qué culpa tenía ella? Pastor, cuántas lágrimas, cuánto dolor habría yo evitado si tan solo hubiera sido obediente a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, amigos? Cuando Dios nos dice no, cuando Dios nos dice que deben tener una sola mujer, deben honrar a su padre y a su madre, cuando Dios nos dice qué cosas debemos dejar para entrar al reino de los cielos, no lo dice por malo, no lo dice porque no quiere que seas feliz, como decía el borrachito Memín. Dios lo dice, o lo dice en su palabra, porque Él quiere que seamos felices, plenos, a pesar de, y eso será posible cuando aprendemos a vivir obedeciendo a su palabra. Amén. ¿Cuántos quieren ir a morar con Cristo para siempre y para siempre? ¿Cuántos quieren ir a casa? Todos. Pero debemos primero cruzar el Mar Rojo y pasar por el monte de Sinaí. Voy a invitar a mi amiga que pueda cantar. Y mientras ella canta, me gustaría que cada uno de ustedes pueda pensar y reflexionar en cómo está nuestra caminata hacia la tierra prometida. ¿Somos nosotros adventistas del séptimo día? ¿Estaremos guardando los mandamientos como Dios quiere? ¿Estaremos preparándonos y siendo obedientes a la palabra de Dios? Si es así, amén. Pero si no es así, que podamos prepararnos, que podamos empezar con Jesús y de su mano, que podamos empezar a vivir como Dios quiere que lo hagamos. Y de manera muy especial, aquellos que todavía no han cruzado por el Mar Rojo. Y desde acá un llamado y una invitación a todos los que están escuchando a través de Nuevo Tiempo, a través de las redes sociales, que está apareciendo allí también un QR, está apareciendo también un número, si es por la radio o es por las redes sociales, por todos los medios y formas, tú también puedes tomar la decisión de cruzar el Mar Rojo y pasar por el monte de Sinaí.
o dicen creer en Dios, todos quieren ir al cielo. Si tú vas a una cárcel de todos, quizás acusados por asesinato, por robo agravado, y tú les preguntas si les gustaría ir al cielo, todos creen o quieren. El tema no está en creer apenas, sino en qué debemos hacer. Por eso es importante pasar por el monte de Sinaí. Y como un paréntesis, pero por eso también somos llamados adventistas del séptimo día. Nuestro nombre está justamente en lo que hacemos, lo que creemos y a dónde queremos ir con Cristo Jesús. En esta noche habrá alguien que todavía no ha cruzado el Mar Rojo, no es bautizado. Ahí a través de las redes sociales, por la radio, que no es bautizado, no ha cruzado el Mar Rojo todavía, pero le gustaría dar ese paso. Le gustaría cruzar el Mar Rojo. Pastor, me gustaría bautizarme. Puedes escribir allí en los comentarios, o puedes llamar ahí a la radio, o puedes contactarte con un pastor, con una iglesia. Puedes tomar ese paso. Y aquí en este lugar, en este auditorio, habrá alguien que todavía no es bautizado y quisiera dar ese paso de fe. Ahí, ¿sí? Ustedes, ven aquí adelante. Y todos aquellos que todavía... Que Dios te bendiga. Qué lindo, ¿ve? Un joven, ¿no? Alguien más quisiera decirle: Señor, quiero prepararme para morar con Cristo Jesús por siempre y para siempre. ¿Habrá alguien más en este lugar, en este auditorio? Está apareciendo allí un link para los alumnos, colaboradores que están asistiendo a esta programación a través de las plataformas digitales. ¿Habrá alguien más que le gustaría decir: Señor, quiero morar contigo, quiero cruzar el Mar Rojo, quiero prepararme para morar en la casa, en la Canaán celestial? Vamos a orar. Oremos. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estoy aquí con Jack, tu hijo, que representa, Señor, a aquellas personas que en este momento están tomando su decisión allí a través de la radio Nuevo Tiempo, a través del Facebook, del YouTube, del Zoom. Padre eterno, gracias porque tu voz sigue siendo escuchada, porque tu palabra sigue siendo obedecida, porque el Espíritu Santo, Señor, el Espíritu Santo sigue tocando corazones. Gracias porque Jack representa a aquellos que todavía no han tomado ese paso, pero se preparan para morar contigo por siempre. Ayúdanos, Señor, a ser ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque hoy nos recuerdas que debemos aprender a vivir, no solamente para prepararnos para vivir contigo por siempre, sino aquí, Señor, en esta tierra. Esa palabra que nos cuida, nos protege y nos guía a ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Los 10 mandamientos son el reflejo del amor de Dios, porque Él es así. Él quiere que vivamos una vida plena y feliz. Sigámonos preparando para poder ir a vivir con Él en el cielo para siempre. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Primera semana de énfasis espiritual, rumbo a casa.